Buenas tardes a todos. Tenemos el honor de contar hoy con nosotros en esta reunión mensual que hacemos de amigos con Alejandro Casona. Es el séptimo autor que tiene a bien aceptar nuestra invitación, motivo que le agradecemos muchísimo a todos los aquí presentes, sabiendo lo ocupadísima que tiene la agenda estos días. Muchísimas gracias y buenas noches, don Alejandro. No, gracias a ustedes, es para mí todo un honor. Prometo, señor Casona, que no le robaremos mucho de su tiempo, pero aprovechando la presencia con nosotros, que considero un privilegio del que no podemos disfrutar todos los días, dicho sea de paso, quisiera hacerle unas cuantas preguntas que nos ayuden a entender su obra y, cómo no, posteriormente le daremos participación a nuestro magnífico e ínclito público para que conozca de primera mano algunos de sus fragmentos más significativos de su extraordinaria producción dramática. Será para mí un placer dar a conocer mi obra. Antes de nada me gustaría que nos aclarara algo. ¿Por qué todo el mundo lo conoce por Alejandro Casona cuando su verdadero nombre es Alejandro Rodríguez Álvarez? Nada que ver, vamos. Bueno, me temía que la primera pregunta fuera esa, suele ser bastante habitual. Pues verán, yo nací en una pequeñísima aldea de la montaña asturiana, en Vesullo. Esta era una aldea realmente perdida, a la que a principios del siglo XX, cuando yo nací, era realmente difícil llegar. Era frecuente en las aldeas como la mía llamar a las familias por el lugar que habitaba. Así se decía los del valle, los de la fuente, y en nuestro caso, dado que habitábamos la casa más grande de la aldea, éramos los de la Casona. Muy bien y curioso además. ¿Qué recuerdos guarda de su infancia? Pues no demasiados, a decir verdad, sobre todo en la aldea. Abandoné Vesullo cuando era muy pequeño, tan solo tenía 5 años. Pero dos cosas recuerdo con especial cariño. La primera, el oficio de mi abuelo. Era herrero y tenía un mazo romano que me enamoraba. Creo que de no haber sido dramaturgo, me hubiera encantado ser herrero. Y la segunda, el que podríamos definir como mi juguete favorito. Mis padres eran maestros, tenían 5 bocas que alimentar, y ya sabe que el sueldo no daba para mucho, así que no conté con muchos juguetes. Pero mis amigos y yo descubrimos uno sensacional, un castaño enorme, hendido por un rayo que diría Machado, sin ramas, dentro del cual cabíamos 7 u 8 niños. Ese castaño un día fingíamos que era un castillo, otros días era un barco, en ocasiones un palacio, otras veces un bosque. Lo pasábamos de maravilla. Creo que de alguna manera en aquellos días, con aquel juguete maravilloso, empezó a nacer mi vocación dramática. Hermoso recuerdo, don Alejandro. ¿Y dónde marchó tras abandonar la aldea? Pues siempre siguiendo el destino laboral de mis padres, viví en diferentes pueblos de la provincia asturiana. Hasta que llegué a Gijón a hacer el bachillerato en el Instituto Jovellanos. Pues cambiaría muchísimo su vida. Nuevos amigos, el bullicio de la ciudad, gente nueva. Efectivamente fue maravilloso. Fíjese usted, de repente conocer el tranvía, el mar y el teatro. Eso lo cambió todo. El día que asistí por primera vez a mi representación en el teatro, esto me intranquilizó de un modo tal que no pude dormir. Se lo juro, habías descubierto algo tan maravilloso que no se podía comparar con nada de lo que había vivido hasta el momento. ¿Y se interesó entonces por leer teatro o se interesó más por interpretarlo? ¿Formó parte de alguna compañía teatral? Porque metido en ese mundillo hay muchas facetas donde sopar. Pues no tardé demasiado en formar parte de una compañía, pero eso fue ya en Murcia. Allí viví años después, guiado por el destino laboral de mis padres una vez más, y seguí allí el bachillerato. Muy bien, y cuéntenos con más detalle cómo fue esa primera incursión teatral. Pues allí en la ciudad murciana, un amigo, Antonio Martínez Ferrero, me invitó a estudiar teatro y empezó a tentarme con la idea de ser actor. Vivíamos muy cerca de uno de los teatros que hoy en día sigue existiendo, el Teatro Romea, y con frecuencia merodeábamos por allí como chavales e incluso algún día llegamos a colarnos. En uno de esos merodeos, un día nos enteramos de que una compañía necesitaba 2 muchachos para representar una obra en San Pedro del Pinatar. Y ni cortos ni perezosos, y sin decírselo a nuestros padres, allá que nos presentamos. Nada sabíamos de esa faceta suya como actor, señor Casona. Nos encantaría que luego, si tiene a bien, interactuara con alguno de los aquí presentes, leyendo algún fragmento de su obra, y así veríamos de mano del propio autor qué tal queda eso. Pues será un verdadero honor, aunque te advierto que soy muy mal actor. Creo que dirijo medianamente bien, que doy la réplica a los actores de forma correcta cuando les estoy enseñando a hacer una comedia. Pero de ahí a interpretarla yo, amigo... Bueno, ya tendrán ocasión ustedes de ver luego lo mediocre que soy. Bueno, no me creo nada. Seguro que pega usted de humildad, seguro.
Perdona. Deduzco, por tanto, que si Dios no le llamó por el camino del arte dramático, entonces estudiaría otra carrera. Efectivamente, empecé a estudiar Filosofía y Letras allí en Murcia y posteriormente me trasladé a Madrid para hacer magisterio. A la postre también lo harían todos mis hermanos. Sin duda teníamos un gen pedagógico, parece. Imagino que de nuevo un cambio en su vida con la llegada a la capital. Sobre todo a nivel cultural. ¿Fue entonces cuando usted empezó a escribir teatro? Pues no exactamente. De hecho, les confesaré que mi primera obra no es dramática, es poética. El primer libro que publiqué, El peregrino de la barba florida, es de poesía, aunque es tan malo que he querido olvidar. Entonces, ¿cuándo fue el momento en el que usted decide comenzar a escribir teatro? Pues fue ya en el que podríamos definir como mi exilio al Valle de Arán. Verá, en 1928 me ofrecieron como destino para desempeñar la función docente Lens, un pequeño pueblo montañés del Valle de Arán. Por aquel entonces ofrecían una remuneración especial a los maestros que trabajasen en sitios lejanos o difíciles de llegar, y como quería casarme cuanto antes con Rosalía, acepté el destino. Allí, en medio de un silencio total, me pasé 3 años junto a la chimenea, rodeado de libros y de folios. Mi primera obra la hice pensando en mis chicos de la escuela. Escribí para ellos una pequeña obrita llamada La pájara pincha. La representaron en el colegio, imagino. Efectivamente, allí así fue. Y en definitiva, dar la mano en mi teatro. Suelo reunir a mis personajes en entornos diferentes a los convencionales. Nuestra Natacha se desarrolla en un reformatorio. Prohibido suicidarse en primavera en una casa para suicidas. 7 gritos en el mar en la primera clase de un transatlántico. Y los árboles mueren de pie en un despacho con altas dosis de fantasía. A este despacho con altas dosis de fantasía viene citada, no sabe muy bien por qué, un personaje que se llama Isabel. Isabel se encuentra completamente perdida allí, de cosas extrañas que no le cuadran con la realidad que ella conoce. Y entonces va a salir al encuentro Mauricio, que es el director de esa casa. Y este es el fragmento que había seleccionado, por tanto no sé si usted quiere que yo haga de Mauricio, pues bueno, lo hago para que vean lo mediocre que estoy. Suyo es la obra, suyo es el personaje y entonces, suya es la decisión. ¿Y quién cree usted que puede hacer de Isabel? Eva. Tiene cara de Isabel. Pues se lo damos a Eva. Ayer, cuando perdí mi trabajo, me sentí de pronto tan fracasada, tan inútil. Quería pensar en algo y no podía. Solo una idea estúpida me bailaba en la cabeza. No vas a poder dormir, no vas a poder dormir. Fue entonces cuando se me ocurrió. Seguramente, las calles estaban llenas de luces y de gente como otras noches, pero yo no veía a nadie. Estaba lloviendo, pero yo no me di cuenta hasta que llegué a mi cuarto tiritando. Hasta aquel pobre vaso en que revolvía el veronal tenía trabajado el vidrio. La idea estúpida iba creciendo. ¿Por qué una noche sola? ¿Por qué no dormirlas todas de una vez? Había apagado la luz y sin embargo cerré los ojos. De repente sentí como una pedrada en los cristales y algo cayó dentro de la habitación. Encendí temblando. Era un ramo de rosas rojas y un papel con una sola palabra: mañana. ¿De dónde me venía aquel mensaje? ¿Quién fue capaz de encontrar entre tantas palabras inútiles la única que podía salvarme? Mañana. Lo único que sentí es que ya no podía morir esa noche sin saberlo. Y me dormí con la lámpara encendida, abrazada a mis rosas, mías, las primeras que recibí en mi vida, y con aquella palabra buena calándome como otra lluvia. Mañana, mañana, mañana. A la mañana siguiente, cuando desperté... Cuando se despertó, había debajo de su puerta una tarjeta azul diciendo: no pierda su fe en la vida, la esperamos. ¿Era usted? Yo. ¿Pero por qué? Yo no le conozco ni le he visto nunca. ¿Cómo pudo saber? Tenemos una buena información. Cuando supe que había perdido su trabajo y la vi caminar sin sentir la lluvia, comprendí que debía seguirla. Yo no lo había pensado aún. ¿Cómo adivinó lo que iba a suceder? El tubo de veronal ya era sospechoso, pero mucho más al verla entrar en la pensión sin cerrar la puerta. Cuando una mujer sola deja abierta su puerta, es que ya no tiene miedo a nada. Por lo que más quiera, no se burle de mí. ¿Quién es usted? ¿Y qué casa es esta donde todo parece al mismo tiempo tan natural y tan absurdo? ¿Ha oído usted hablar del doctor Ariel? Solamente el nombre, hace un momento. Aquí lo tiene. Es el fundador de esta casa. Un hombre de una gran fortuna y una imaginación generosa que pretende llegar a la caridad por el camino de la poesía. Desde que el mundo es mundo, en todos los países hay organizada una beneficencia pública. Unos tratan de revestirla de justicia, otros lo aceptan como una necesidad, y algunos hasta la explotan como una industria. Pero hasta el doctor Ariel, nadie había pensado que pudiera ser un arte. ¿Y eso era todo?
¿Una institución de caridad? Muchas gracias, señor. No era una limosna lo que yo esperaba. Calma, no soy paciente. No se trata del asilo y el pedazo de pan. Lo que estamos ensayando aquí es una beneficencia pública para el alma. ¿Para el alma? De los males del cuerpo ya hay muchos que se ocupan. Pero ¿quién ha pensado en los que se mueren sin un solo recuerdo hermoso? En los que no han visto realizado un sueño. En los que no se han sentido estremecidos nunca por un ramalazo de misterio y de fe. No sé si empieza a ver claro. No sé. Por momentos creo que está hablando en serio, pero es tan extraño todo. Parece una página arrancada de un libro. Precisamente a eso iba yo. ¿Por qué encerrar siempre la poesía en los libros y no llevarla al aire libre, a los jardines y a las calles? ¿Va comprendiendo ahora? La idea, quizá. Lo que no entiendo es cómo puede realizarse todo eso. Lo entenderá enseguida. ¿Recuerda usted aquel fantasma que se apareció 7 sábados seguidos en el caserón de las Lilas? ¿Cómo no? Si fue en mi barrio. En mi taller no se habló de otra cosa en 3 meses. Ah, sí, ¿eh? ¿Y qué se decía en el taller? De todo. Unos que alucinaciones, otros que lo habían visto con sus propios ojos. Muchos se reían, pero un poco nerviosos. Y por la noche se recordaban esas viejas historias de almas en pena. En pena, pero de almas. Un barrio de comerciantes, donde nunca se había hablado más que de números, estuvo 3 meses hablando del alma. Ahí tiene el ramalazo del misterio. Como podrán comprender, Isabel va a acabar formando parte de esta sociedad e Isabel va a acabar siendo una de las adalides incluso de esta sociedad, con una historia que no les desvelaré porque quiero que lean mi libro. Que tú has venido a eso. Bueno, usted me ha citado, bien citado. La siguiente obra de la que podemos tratar es La barca sin pescador. La barca de sin pescador pone en escena a uno de los personajes por el que siento debilidad, el diablo. Hice la tesis sobre el diablo. Y el diablo en La barca sin pescador se aparece como una especie de psicólogo que va ajustando cuentas. En un determinado momento propone a un comerciante si es capaz de matar a alguien con tal de conseguir mucho dinero y mucha prosperidad. Como imaginará, el empresario acaba aceptando. Lo que él no sabe es que no ha matado él realmente. Pero reconcomido por esa cierta, bueno, pues por ese dolor, va a un país del norte a visitar a la familia a la cual cree él que ha asesinado a uno de los patriarcas. Y cuando ya está allí descubre que no es él quien ha matado a esa persona y entonces se le va a aparecer de nuevo el diablo. El diablo en esta obra tiene el nombre de Caballero y el empresario se llama Ricardo. Y aquí tenemos un pequeño fragmento. Ya que usted me retó a mí, le voy a retar yo ahora a usted.